En consideración el asunto que figura en segundo lugar del orden del día, beatificación del primer obispo uruguayo, Monseñor Jacinto Vera, exposición del señor representante Rodrigo Boni por el término de 15 minutos. Queremos saludar primero a quienes nos acompañan en el palco derecho: Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, Su Excelencia Monseñor Gianfranco Galone, nuncio apostólico, Monseñor Carlos María Collasi, obispo de Mercedes, Monseñor Pablo Jourdán, obispo de Melo, Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo emérito de Canelones, Monseñor Fabián Antúnez, obispo de San José, Monseñor Jaime Fuentes, obispo emérito de Minas, y el señor Monseñor Luis Eduardo González. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Boni. Presidente, habíamos pedido pasar un breve video. En el nuevo beato Monseñor Jacinto Vera contemplamos la belleza de una vida santa, la belleza de la Pascua de Cristo y de la Iglesia. Beato Monseñor Jacinto Vera nos ayude hoy en el testimonio de la fe y en la misión. Que cada uno de nosotros renueve nuestra misión de discípulos misioneros. Amén. A un mes de esa celebración que veíamos en la pantalla, yo agradezco especialmente a esta Cámara la oportunidad de reflexionar unos minutos sobre un hecho que no tiene una significación solamente para los creyentes, y por eso y especialmente hemos querido hacer un alto legislativo para reflexionar sobre un hecho que tiene significación para todo el Uruguay. En un momento histórico de profunda crisis moral, en el que parecen disueltas las referencias éticas y por lo tanto los fundamentos y valores que sostienen la democracia y la convivencia social. En un tiempo de confusión, desorientación, de vacío existencial, de falta de sentido, cuya prueba más evidente la tenemos todos los días en los diarios, con el aumento de la depresión, el aumento de la ansiedad, incluso el aumento de las tasas de suicidio, o la desconfianza, o la polarización social. En un tiempo de posverdad,
en el que se llega a negar la naturaleza humana, reduciendo a la persona a sus necesidades materiales e ignorando su dimensión espiritual. En este contexto, en el que muchas veces parece ganar la desesperanza, creemos que la beatificación de Jacinto Vera aparece como un regalo extraordinario, un inmenso regalo que entendemos no puede pasar desapercibido, porque no solo nos ofrece un testimonio de alguien que vivió las virtudes humanas en grado heroico, que de allí surge la beatificación, sino también virtudes cívicas, de humanidad y de compromiso pleno con el bien común. Pero también aparece como una luz de esperanza, que nos muestra lo que somos capaces las personas cuando nos animamos a salir de la mediocridad, del individualismo, de la indiferencia, y nos animamos a vivir una vida significativa para los demás. Estamos, presidente, ante un inmenso regalo. Eso es lo que sentimos. En primer lugar, por supuesto, para los católicos. Hoy leíamos las estadísticas. Sigue en Uruguay habiendo más de cientos de miles, más de un 30 y pico % de los uruguayos admiten su fe católica. Pero también la beatificación de Jacinto Vera es un regalo para toda la sociedad uruguaya, porque nos permite reconectar con nuestras raíces, alimentarnos con los mejores valores de nuestra sociedad uruguaya, esos que cultivó, practicó Jacinto Vera: la cercanía, el respeto por la dignidad de cada uno, la solidaridad, el cuidado de los más necesitados, eso que hacen a nuestra rica identidad nacional, que nos enorgullece a todos, pero que no cayó del cielo. La identidad nacional que hoy tenemos se construyó especialmente en ese periodo, cuando nacía la patria. Entonces, también es justo reconocer que esto es un regalo de la Iglesia Católica, un nuevo regalo de la Iglesia Católica en la sociedad uruguaya, en una laicidad bien entendida. Es bueno reconocer los aportes de todas las colectividades, y vaya así, la Iglesia Católica desde el comienzo de la patria ha hecho grandes regalos a nuestro país. Por eso, aprovechando la presencia del nuncio, agradezco y agradecemos especialmente al Papa Francisco por esta beatificación, que ojalá el año que viene podamos hacerlo personalmente. Ojalá tengamos la visita del Papa Francisco el año que viene y podamos agradecerle personalmente entre todos quienes componemos el pueblo uruguayo por esta beatificación. Y no es necesario, por supuesto, enumerar, no vamos a tener tiempo, los inmensos regalos que esta Iglesia Católica le ha hecho, desde Artigas, pasando por Jacinto Vera hasta llegar al Padre Cacho, que hace poco tiempo acá le hacíamos su merecido reconocimiento. Sobre la obra, la vida y obra de Jacinto Vera, en estos minutos que nos quedan, solo pretendo recomendar este libro, y allí tengo a su autor, al padre Gonzalo Abadí Vicens, que realmente hizo un libro espectacular y que provoca a seguir conociendo al padre Jacinto Vera. Por supuesto que también agradecemos a Monseñor Alberto Sanguinetti, que en sus más de 1800 páginas ayudó a que la beatificación se concretara. A otros muchos autores que han escrito sobre Jacinto Vera.
Gabriel González Merlano, Laura Álvarez, Juan Arteaga, la biografía de Lorenzo Pons y otros muchos que ya no están. De su biografía quizás conviene rescatar su convicción, su determinación que tuvo desde antes de nacer, porque nació en un barco, todo un símbolo de el amor de su madre, que se subió a un barco embarazada, y el coraje también y el amor a la vida de ese padre que se animaron a venir a estas tierras desde Islas Canarias con Jacinto Vera recién preparando su nacimiento. Su niñez y adolescencia, que el diputado Jorge Alvear va a explayarse porque tuvo mucho que ver su departamento de Canelones, también su primera parroquia en Guadalupe. Jorge Alvear nos va a relatar más sobre eso. Hay anécdotas que realmente lo pintan de cuerpo entero a este padre gaucho. Gaucho porque recorrió como nadie en esa época, como nadie en esa segunda mitad del siglo XIX, el Uruguay. Monseñor Colassi me decía ahora que en Mercedes estuvo 7 veces, pero recorrió el país entero al menos 3 veces. Su misión, que supo realizarla aún en la adversidad, aún en la incomprensión. Tenía muy claro Jacinto Vera cuáles eran las necesidades, no solamente de la Iglesia uruguaya en esa época, sino también del pueblo oriental. Y no solamente fue un gran transformador, fue quien sentó las bases de la Iglesia uruguaya, sino también fue una persona que trabajó por la paz en ese tiempo de conflictos, de revoluciones, fue mediador, pero también quizás aquella creación de la Comisión de Socorro de Pobres en el año 68 también bastaría para hablar de la vida y obra de Jacinto Vera. Una comisión que él formó porque muchos orientales sufrían y morían por las pestes, cólera primero, fiebre amarilla después, quedaban sin trabajo, sus familias sin el sustento, y esa fue la razón por la cual él mismo creó esa Comisión de Socorro de Pobres para atender a esa familia, a los enfermos, acompañar por supuesto a tantos religiosos que ayudaban a la asistencia en la salud y en la espiritualidad, pero también él mismo directamente participaba de esas tareas. Murió trabajando al máximo, y basta, y creo que es la mejor forma de testimoniar lo que fue esa vida, leyendo un breve fragmento de quienes eran sus adversarios, o al menos así ocurrió en esa época. En el diario La Razón, al día de su muerte, al otro día de su muerte, escribió: las generales simpatías con las que contaba esa ciudad, sus bondades proverbiales, su ilimitada generosidad para socorrer la desgracia, hacían de él una persona respetabilísima y querida. Monseñor Vera muere en la pobreza, lo que hace su mayor elogio, máxime teniendo en cuenta que ha desempeñado los más elevados cargos de la jerarquía eclesiástica entre nosotros. Como sacerdote se ha distinguido por sus virtudes, por sus caritativos desvelos y sobre todo por su mansedumbre inalterable. Sus sermones no serán un modelo de elocuencia, pero sí podrán citarse como ejemplo de virtud y de tolerancia. Ante la tumba del virtuoso anciano nos descubrimos reverentes, alejando de nuestra memoria todo recuerdo de desavenencias pasadas para rendir el último tributo a aquel
que por sus bondades y virtudes se hizo acreedor. Creo que es el mejor testimonio de una vida vivida a pleno, entregada a pleno, no solamente en su labor misionera, sino también en su labor como ciudadano. El poeta de la patria, José Zorrilla de San Martín, decía en un funeral que fue multitudinario, el más grande de esa época. El poeta de la patria tenía solo 25 años y decía: las lágrimas en este momento inundan el alma del pueblo uruguayo, enlutado y consternado. El santo ha muerto. Nosotros queremos decir que el legado de Jacinto Vera vive y que aquel deseo expresado por Zorrilla 50 años después de su muerte, cuando se iniciaba el proceso de beatificación, expresaba: no es por lo tanto una ilusión el abrigar la esperanza de ver incorporar a la constelación de nuestros héroes nacionales el héroe por excelencia, totalmente heroico, el santo. Quizás se demoramos un poquito de más en esta beatificación, y ahí creo que hay responsabilidad de todos, pero más vale tarde que nunca, y por eso esta reflexión, para que no nos vuelva a suceder. Yo prefiero creer que esta demora sucedió, porque el destino no lo tenía reservado para este momento tan especial. La beatificación de Jacinto Vera nos convoca a mirar su figura, a conocer su vida y su obra en estos libros, que los recomiendo nuevamente. Primero, señor presidente, porque una nación que esconde su historia queda como un árbol sin raíces, expuesta a las manipulaciones que siempre en democracia debemos evitar. Porque creo que más que escandalizarnos ante las faltas éticas que deterioran tanto nuestra convivencia como la confianza en las instituciones y en los gobernantes también, creo que es mucho más sensato aprovechar los legados como el de Jacinto Vera, que nos muestra que las sociedades democráticas como la nuestra, como la oriental, se han construido y se construyen sobre sólidas bases éticas, y que estas bases éticas solamente pueden lograrse en base a la práctica de las virtudes ciudadanas y al poder de la ejemplaridad pública que nos legó Jacinto Vera. El poeta de la patria también decía, y termino, presidente: me parece, decía Zorrilla, que con Monseñor Vera se santificará nuestro Uruguay. Hoy podemos decir, gracias a la beatificación, gracias a la beatificación que veíamos celebrada hace un mes, podemos decir, parafraseando al poeta, que con el legado de Jacinto Vera se humanizará nuestro Uruguay. Y nos queda entonces a nosotros la enorme responsabilidad de mantener ahora sí y para siempre muy vivo el legado de Jacinto Vera, como referencia ética actual y necesaria para proyectarnos y avanzar hacia lo nuevo, pero sin perder la humanidad tan propia de nuestra rica identidad nacional. Viva el legado de Jacinto Vera para un mejor Uruguay. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Para referirse al tema tiene la palabra el diputado Jorge Alvear. Gracias, presidente. Es para mí un honor el poder dirigirme para resaltar la figura del beato Jacinto Vera. Monseñor Jacinto Vera, tal cual lo destacó el legislador Rodrigo Bogni, fue un ser humano con muchas atribuciones, un uruguayo
dedicado a uruguayos. Por eso hay que destacar en este, llamémosle homenaje que hoy se le hace en la Cámara, porque se podrán criticar nuestro entusiasmo en resaltar esta figura, sabiendo que es una figura de la Iglesia Católica y teniendo en cuenta que nuestro Estado es laico. Pero Jacinto Vera trascendió lo religioso y desde el 6 de mayo, con su beatificación, es alguien que nos va a representar en el mundo. Como ustedes sabrán, beato es una persona fallecida que puede ser honrada cuando la Iglesia ha certificado virtudes. Es el paso anterior a poder ser proclamado santo. Como bien lo dijo el legislador Goñi, Monseñor Jacinto Vera nació el 3 de julio de 1813, mientras sus padres emigraban desde Europa, Islas Canarias, y en pleno viaje vino al mundo. Posteriormente llegó a costas orientales, a Maldonado, pero luego fue a Canelones, exactamente donde hoy es la ciudad de Toledo. Ahí se crió y comenzó a hacer la chacra junto a su padre. Así comenzó a acompañar al mismo a Montevideo en carreta a vender sus mercaderías. Ya en sus primeros años se podría ver su compromiso y empatía con los otros. Desde sus primeros años, como bien dije, hasta los 23, pudo vivir en carne propia el sacrificio del hombre de campo y las necesidades que con eso conlleva. No solo labraba la tierra, sino que llevaba a caballo las bolsas de trigo para una molienda a un molino que quedaba a varias leguas de su casa. En su adolescencia acompañaba a su padre a Montevideo y ahí pudo conocer la casa de ejercicios espirituales, donde tuvo su primer acercamiento con su vocación sacerdotal. Sin embargo, cumplir su deseo de ser sacerdote nunca le resultó fácil. Le significó una carrera plagada de obstáculos y sacrificios, sin dimitir en momento alguno. Los obstáculos no fueron solamente económicos, sino de salud, ya que en su adolescencia Jacinto padecía de un tumor en su rodilla que lo limitó, pero su voluntad hizo que no dejara sus estudios. En primer lugar, tuvo que disponer parte de su salario de la chacra de su padre para cursar estudios que luego le permitirían llegar a la carrera sacerdotal. El padre Gadea, de la localidad de Peñarol, fue quien lo instruyó en gramática y en latín. Mientras hacía estos estudios llegó a la guerra, por la que tuvo que servir un ejército bajo las órdenes del general Oribe, quien, viendo el carácter de devoción de Jacinto por convertirse en sacerdote, lo licenció para que siguiera con sus estudios. Una vez culminados sus estudios básicos en Montevideo, tuvo que enfrentar el mayor obstáculo, y era cómo llegaba a costear sus estudios en Buenos Aires, ya que los estudios eclesiásticos no se dictaban en nuestro país. Esto marcó la vida de quien después sería obispo de nuestro país, siendo uno de sus objetivos claves el instalar un seminario para que el sacerdocio pudiera ser una carrera con menos obstáculos y el nivel del clero subiera en cuanto a su instrucción que se refiere. En mayo de 1841 y a los 28 años de edad, Jacinto Vera se ordena como sacerdote y un 6 de junio da su primera misa, por lo que hoy estamos conmemorando 182 años de ese hecho. Una vez que llega a Montevideo, es designado por Dámaso Antonio Larrañaga como sacerdote de la parroquia de Villa de Nuestra Señora de Guadalupe, en lo que es hoy Canelones, y ahí permanece hasta 1859. Jacinto Vera ejerce su función como sacerdote misericordioso, dando por entero a los pobres y los enfermos. Fue en esos años que el país cae en guerra. La guerra grande divide a la población entre blancos y colorados. Sin embargo, Jacinto hace caso omiso a esto y se dedica a recorrer la campaña con el objetivo de ayudar y llevar paz a cualquier persona de la familia que fuese. Daba todo lo que tenía a los pobres, y hay una anécdota en la cual su sobrina decía que no tenía ni para sus pantalones
y ni siquiera para la cama. Y es así que se gana el nombre del padre de los pobres. No se quedaba quieto en su parroquia, sino que salía en forma permanente y constante, no solo a otras parroquias como la de San Bautista, que hoy es Santa Lucía, Santa Rosa y el Tala, sino a cualquier zona, sin importar las inclemencias del tiempo u otros peligros. Iba a la casa de cada uno de sus feligreses, tratando no solo de dar su apoyo espiritual y moral, sino tratando también de aportar nuevas soluciones que estuviesen a su alcance para ayudar a la familia. En 1857 es electo miembro de la Cámara de Representantes por Canelones y el 19 de febrero de 1858 renuncia, fundamentando su decisión en que su rol era párroco. Primero, porque para ejercer como diputado y dedicarse a la función tendría que abandonar su domicilio, la parroquia. Y en segundo lugar, porque entendía que esta función, pese a que fuera electo tanto por blancos como por colorados, confrontaba con su actividad sacerdotal, la que se debe dar a todos sin hacer distinción de partidos políticos, nivel social, económico, etc. Jacinto Vera entendía que su tarea sacerdotal implicaba darse a todos y por todos, lo que dejando de lado lo que para él podría haber significado una mejora inevitable en su vida, siguió dedicándose a su comunidad, repartiendo lo poco que él tenía. Sin embargo, siguió colaborando con los gobiernos, cualquiera fuese su divisa, con la sociedad, ya que era gran promotor de diversos proyectos. Y con respecto a esto hay que destacar que él nunca fue obrero de la autoridad. Decía y profesaba que a esta había que respetarla al igual que las leyes, pero nunca sucumbió a solicitud alguna. No perseguía intereses particulares, sino el bien del pueblo, viendo a la religión como elemento esencial. En su vocación de servicio que lo llevaron a aceptar integrar la Junta Económica Administrativa en 1853, siendo reelecto en sucesivas veces, y en 1857 fue el más votado. Presidió por 2 períodos la Comisión de Educación del Departamento de Canelones. En esta época en que se crean la mayor cantidad de escuelas públicas. En 1850 funda la Escuela de Niñas, abriendo un aula para impartir latín a los niños. Es en ese año que procura la edificación de la nueva capilla de Santa Rosa en el Canelón Grande. En 1855-56 levantó la capilla del Tala que se encontraba en ruinas. Amplió y culminó la nave central de la iglesia de Canelones, obra que se había interrumpido durante la Guerra Grande. Fue quien bendijo el cementerio de la villa de Canelones. Toda esta pequeña reseña de lo que Jacinto Vera hiciera es un claro ejemplo de su don de gente y vocación de servicio, ya que no lo hacía para obtener cargo alguno o beneficiar a partido alguno. Es más, cualquiera de ellos, partidos políticos de la época, lo iban a buscar por su confianza, honradez y caridad. En 1859, la Santa Sede lo elige a Jacinto Vera como vicario apostólico de Montevideo. Sin embargo, aquí se dan unos cuantos insucesos que fueron los que marcaron a fuego a don Jacinto. Mientras estos se desarrollaban, él manifestó en todo momento su pesar por el enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno. Y una vez culminado el proceso, que finalmente lo designara, estableció que no se sentía digno, pero que de alguna manera lo que hacía era cumplir con un mandato de la Santa Sede. Aquí, una vez más, podemos ver al hombre íntegro, servicial, que antepone lo social, lo político, por sobre los intereses personales. En 1867 es nombrado obispo. Desde esta nueva función siguió defendiendo al pueblo y a los pobres, ayudando y dando confianza a quien lo necesitara. Se abocó fundamentalmente a la creación de un seminario propio con internos y externos, siendo esencial para él que el mismo fuese conformado por jesuitas. En 1868
año convulsionado por la guerra, la pobreza, y a eso le sumamos la epidemia del cólera, Monseñor Jacinto Vera creó y presidió, como dijo el diputado Goñi, la Comisión de Socorro a los Padres en la epidemia del cólera. Lo mismo hace años después en la epidemia de la fiebre amarilla. Fallece un 6 de mayo de 1881. Claro está, esta es una muy vaga exposición de una vida vasta y rica como la del Monseñor Jacinto Vera, pero que lo quiero resaltar nuevamente, por lo que abunda no daña en estos casos, señor presidente, y es el don de gente de don Jacinto, su vida íntegra y entregada a los pobres, su trabajo incansable y contra todo obstáculo, pese a su delicada salud desde joven, su servicio a los demás como piedra angular en su vida, dejando de lado su propia vida. En síntesis, Monseñor Jacinto Vera, ejemplo de entereza, honradez, servicio, humildad, empatía, trabajo y compromiso. Señor presidente, siendo que Jacinto Vera fue y es una figura emblemática de nuestro país, pero por sobre todas las cosas de nuestro Canelones, porque allí comenzó su hacer y su proyección, no solo dejando su huella en la población, sino en obras, es que nos gustaría, y esto es como un deseo, que el próximo año y cuando llegue su festejo de primer año como beato, se haga un homenaje en nuestro querido departamento de Canelones. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Alfredo Frati. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades eclesiásticas que nos acompañan hoy, a la Grey Católica que nos acompaña desde Las Barras. Tengo que compartir y no puedo agregar mucho más de lo que han dicho los diputados que me antecedieron a la palabra. No soy un estudioso de las autoridades católica como lo es el diputado Goñi, que además es muy estudioso del derecho canónico. Simplemente como creyente quiero decir que me parece sumamente oportuno este homenaje por la beatificación de Jacinto Vera, porque creo que es un orgullo para el país, independientemente del credo que profesó o que profesemos. Yo creo que Jacinto Vera integra esa nómina de hombres y mujeres que han habitado nuestro país y que no pertenecen únicamente a una religión o a una colectividad política, simplemente son hombres y mujeres que pertenecen a la nación. Y por eso en este recinto, que es laico, creo que corresponde este homenaje a un hombre vinculado a la fe católica. Y por último, como acá hacemos mucho homenaje, quiero decir algo muy personal. Cada vez que hacemos un homenaje, no debería de ser inocuo. Y deberíamos de tomar ejemplo de aquellos que homenajeamos. Y en este caso, deberíamos pensar una y otra vez para homenajear en la vida, como corresponde a una personalidad de la talla de Jacinto Vera, y en este recinto mucho más, siempre tener la mano tendida y un apoyo irrestricto y solidario a los más humildes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Elsa Capillera. Gracias, señor presidente. Primero saludamos a todos los presentes y vamos a hacer una pequeña reseña, porque no solo hablamos de un barrio cuando decimos Jacinto Vera. Como todos saben, Jacinto Vera fue el primer obispo uruguayo a quien Dios eligió para cimentar la Iglesia en plena época de separación con el Estado. Un católico comprometido, con personalidad y determinación en defensa de la libertad de la Iglesia, que no le convenía los intereses de este Estado. Pero eso no fue un problema para él. Recorrió el país en 3 giras misioneras completas, llevando la palabra de Dios y los sacramentos hasta el último rincón de la patria, en una época donde no había caminos ni puentes,
Era un misionero infatigable. Fue un verdadero representante de Dios, llevando ayuda espiritual y material donde se necesitaba sin límite. Un ser admirable por la unión que logró con su pueblo y la del pueblo con él, y ello explica su forma de ser, siempre al lado de la gente, acompañando las alegrías, esperanza, sufrimiento, fracasos de esa patria que se estaba construyendo. ¿Qué es un beato? Para aquellos que no lo saben, la palabra beato significa feliz, y para todos aquellos que creemos en la vida que viviremos después de la muerte, un beato está en el cielo en presencia de Dios y desde allí intercede por nosotros. Su imagen puede estar en las iglesias, ser venerada y se festeja su memoria litúrgica. Jacinto Vera, como ya lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, nació en julio de 1813 en el Océano Atlántico. Fue bautizado en Brasil y de allí siguieron rumbo a la banda oriental. Se establecieron en Maldonado y posteriormente en Canelones. En 1841 se ordenó sacerdote, en el 59 fue nombrado vicario apostólico, en 1870 participó del Concilio del Vaticano y viajó a Jerusalén, y el 15 de julio de 1878 fue proclamado obispo de Montevideo, el primero en nuestra historia. Se levantaba, cuentan algunos, a las 4 de la mañana, después de un rezo, según la misión del día a cumplir, pasaba al confesionario a las 8:30 y después de eso se iba a su primer desayuno, que consistía en unos mates. Era un hombre sencillo, rezaba con la gente y recorría las calles de la ciudad para ir al encuentro de los más necesitados. Un hombre accesible, que caminó calles y campos haciendo el bien sin mirar a quién. Es un ejemplo a seguir como modelo de vida, gran defensor de la Iglesia y de la justicia. A veces se cree que la santidad es solo para los sacerdotes y religiosos, pero no, la santidad es para cada uno de nosotros, dando testimonio de vida con nuestro hacer y obrar. Después de tantos años, su legado y su grandeza fue reconocido a nivel mundial por su enorme trabajo, dándole forma y contenido a la Iglesia, formación de los laicos, promovió la educación y la prensa católica, fundó el seminario para la formación de nuevos sacerdotes, promovió la llegada de numerosas congregaciones religiosas a nuestras tierras para servir a nuestra gente, vascos, salesianos, dominicos, vicentinos, capuchinos, jesuitas, entre otros. Fue testigo de diferentes gobiernos, revoluciones y enfrentamientos entre partidos, pero con las autoridades políticas su actitud siempre estuvo guiada por sus principios. El reconocimiento de la autoridad constituida, colaborando con ella en todo lo que significara una mejora social y participando activamente por el bien común. El trato sacerdotal y humano fue con todos iguales, sin distinción. Sigamos recordándolo fiel a sus principios, porque los santos son personas como nosotros, que han vivido una vida normal, pero que han conocido el amor de Dios de una forma muy especial y lo han seguido incondicionalmente sin límites. Y gracias a ello, muy pronto tendremos un santo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Lourdes Montaneda. Sí, señor presidente, señores y señores diputados, quisiéramos solicitarle al cuerpo si es posible que llegue la versión taquigráfica y el video de este homenaje a nuestro pueblo, es decir, al Museo Jacinto Vera de nuestra ciudad de Pan de Azúcar, en el cual se encuentran toda la vestimenta de Monseñor Jacinto Vera, y donde tenemos una instancia muy importante de su vida, que fueron sus últimos días en esa casona donde se instaló el museo, de tal manera que llegue al museo y a la comisión del Museo Jacinto Vera de Pan de Azúcar la versión taquigráfica y, si es posible, el video. Gracias, señor presidente.
Gracias, diputada. Si le parece, lo tomamos en consideración al final del homenaje cuando demos destino a las palabras de todos los diputados. Finalizando con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Alexandra Insaurralde. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta es una instancia de celebración. Agradecemos y damos bienvenida a las autoridades eclesiásticas, a toda la comunidad católica que seguramente ha vivido esta instancia con especial complacencia. Señalar que Jacinto Vera termina siendo oportunidad de reflexión en varias cosas. En primer lugar, en el sí se puede, porque en los 150.000 kilómetros que se recorrieron en condiciones que no son las actuales, por supuesto. En nuestra ciudad, por ejemplo, en Minas, en diferentes instancias quiso ingresar y no pudo. Existían allí quienes se lo impedían. Y bueno, en un momento de la noche atraviesa un arroyo, implanta allí su cruz, y en ese lugar hoy existe una capilla que es Capilla de la Cruz, en símbolo de ese sí se puede que representa actualmente Jacinto Vera. También es un ejemplo de la laicidad, como decía el diputado Rodrigo Goñi, a quien nada más le agradezco por haber traído este tema y este homenaje a este recinto, por la laicidad bien entendida, una laicidad que indudablemente no significa que el Estado pueda obstruir este tipo de celebraciones o la religiosidad. No la estimula, pero no puede confundirse con el laicismo. El Estado no ser un obstáculo, no ser un impedimento. Jacinto Vera también luchó por la libertad a la inversa, la libertad de poder elegir las autoridades eclesiásticas autónomamente y evitando interferencias que pudieran de alguna forma entorpecer lo que era el clero sin presiones ni sociales ni políticas. Pero esa laicidad también nos lleva a otra reflexión que es importante, que así como en aquel momento en el que Jacinto Vera vivió, los tiempos eran más lentos, las dificultades eran enormes, los obstáculos eran físicos y de distancia, hoy tenemos al revés, el obstáculo de la vorágine, de los tiempos que corren tan rápidamente y que son enemigos de la reflexión a tiempo lento. Esa reflexión y esa espiritualidad que viene a ser de alguna forma una herramienta y casi como un reflejo de salvación para la humanidad frente al avasallamiento de las tecnologías, frente a este mundo que se nos viene, frente a esa insignificancia y esa irrelevancia que tenemos ante lo desconocido. Entonces, esa espiritualidad que quiero mencionar también que en su momento la calle Herrera lo señalaba, Luis Alberto de Herrera lo señalaba cuando decía: yo sin ser católico no soy anticatólico, porque todas las religiones son instrumentos de cultura, de moralidad y de bien público. Bueno, parecía justamente que sin serlo hubo un punto común con esa espiritualidad que nosotros queremos destacar. Y así lo decía el propio Jacinto Vera, cuando señalaba en su carta pastoral: la religión, en fin, la religiosidad es el carácter esencial del espíritu humano y es aquel elemento sin el cual nada es el hombre, nada de la sociedad y nada de la humanidad. Bueno, creo y celebro que Jacinto Vera ha sido una oportunidad para reflexionar sobre esto que no podemos perder nunca y que hace a la esencia del ser humano, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras posiciones filosóficos y filosófico-políticas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Ahora sí, finalizando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Federico Casaletto. Presidente, una pequeña mención y agradeciendo la presencia de las autoridades eclesiásticas. Aquí se habló de las circunstancias en las cuales Monseñor Jacinto Vera le tocó recorrer los campos de la patria.
Y yo quiero destacar algo que es poco conocido. En uno de los momentos tal vez más heroicos y dolorosos que el país tuvo que vivir, como fue la defensa de Paysandú, en los últimos días de diciembre de 1864, cuando el general Flores había sitiado la ciudad de Paysandú, los ancianos, las mujeres, los niños, extranjeros, fueron evacuados a la isla de la Caridad, que es una isla que está frente a la ciudad de Paysandú en el río Uruguay. Y allí se hizo presente Jacinto Vera. Durante todos los días que duró el sitio y durante los días más duros de la batalla. Y estuvo sirviendo con su fe a los heridos de ambos bandos, que también, a medida que iba desarrollándose el conflicto, iban siendo trasladados desde Paysandú hacia la isla, sin hacer distinción de partido, ni de filosofía, ni de ideología, sino simplemente tendiendo la mano y la solidaridad a quienes más lo necesitaban. Digo porque muchas veces la religión se intrinca con la historia misma de nuestro país y obviamente jugando un papel y un rol equitativo como tiene que ser el rol de la fe, el rol del acompañamiento, el rol de la solidaridad. Así que, presidente, no quería dejar pasar en este ámbito político y también que muchas veces hacemos mención a episodios históricos de nuestro país, ese hecho no tan conocido, cuando se habla de tantos héroes de un lado y del otro, bueno, también estuvo allí el héroe de la fe, don Jacinto Vera, en la isla de la Caridad, asistiendo